En tutoriales anteriores vimos cómo realizar el escalamiento de los datos usando funciones, por ejemplo, como min-max-scaler o standard-scaler de la librería scikit-learn. Pero una limitación que tienen esos dos métodos que vimos anteriormente es que cuando vamos a escalar los datos asumen que tenemos una distribución muy cercana a la distribución normal y que los datos no tienen valores extremos. Sin embargo, en la práctica, muchas veces cuando resolvemos un problema de machine learning, nuestros datos inevitablemente van a contener esos outliers o valores extremos. Así que tenemos que usar un método que escale adecuadamente los datos teniendo en cuenta la presencia de esos valores extremos. Entonces, en este tutorial vamos a ver un método que se conoce como Robust Scaler de la librería scikit-learn y que nos permite realizar el escalamiento de esos datos incluso cuando tenemos valores extremos. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el código fuente y el set de datos que vamos a usar en este tutorial lo pueden descargar en el enlace que van a encontrar abajo en la descripción del video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a comenzar entendiendo las limitaciones que tienen los dos métodos que vimos anteriormente, que son min-max-scaler y standard-scaler. Una de esas limitaciones va a estar precisamente relacionada con el tema de los outliers que pueden tener nuestros datos o los valores extremos. Luego entonces vamos a hablar de un concepto muy sencillo que son los percentiles, un parámetro estadístico que podemos calcular a partir de nuestros datos y cómo esos percentiles resultan afectados por los valores extremos. Luego entonces, teniendo claro ese concepto de los percentiles, vamos a ver cómo funciona o cuál es el principio de escalamiento de Robust Scaler que precisamente utiliza en el fondo como base los percentiles. Después de entender ese principio de funcionamiento o de escalamiento, vamos a ver cómo utilizarlo ya en un problema de Machine Learning y luego veremos algunas conclusiones. Entonces comencemos hablando de las limitaciones que tienen los métodos que vimos anteriormente. Si hablamos de min-max-scaler, recordemos que min-max-scaler lo que hace es tomar la variable que queremos escalar y a la salida de ese escalamiento la lleva a un rango predefinido, por ejemplo, -1 a 1 o 0 a 1, que son como los rangos convencionales. Acá lo importante es tener en cuenta cómo se hace el escalamiento, que es esto que tengo acá resaltado. Entonces el escalamiento que obtenemos, es decir, si la variable original es x, la variable escalada la vamos a llamar x sub s. Y el escalamiento, ¿cómo se obtiene? Entonces se toma la variable x, se le resta el mínimo valor que se encuentra en esa variable y el resultado se divide entre la diferencia entre el máximo y el mínimo que tenga esa variable en la escala original. Y el resultado se multiplica por la diferencia de este máximo y mínimo, que son los que queremos obtener a la salida del escalamiento, por ejemplo 1 y -1, y a eso se le suma el mínimo en esa escala resultante. Ya para ver los detalles de este escalamiento, pues les recomiendo ver el video que les voy a dejar acá enlazado donde hablo en detalle de ese escalamiento. Pero entonces acá lo importante es que ese escalamiento depende, y acá lo vemos en el denominador y en esta parte del numerador, depende directamente del máximo y el mínimo que tengan los datos originalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando tenemos valores extremos en nuestros datos, pues los valores extremos se caracterizan precisamente porque se salen del rango original de valores y entonces esos valores extremos son o demasiado grandes o demasiado pequeños y por tanto esos valores extremos pueden terminar siendo este valor máximo o este valor mínimo. Y como ese escalamiento depende de ese máximo y ese mínimo, pues si esos valores extremos se alejan demasiado de la distribución original de los datos o de la mayor parte de los datos, pues ese escalamiento va a terminar dependiendo directamente de esos valores extremos. Eso lo explico en ese video de min-max-scaler y esto entonces resulta siendo un problema al momento de hacer el escalamiento, como lo mencionamos allá en ese video, porque termina afectando esa transformación que hacemos sobre cada variable que va a depender en últimas directamente de ese máximo y mínimo que están relacionados en este caso particular con los outliers. Entonces ese es el problema de min-max-scaler. El problema de standard-scaler es el siguiente. Entonces el escalamiento en este caso, la idea de standard-scaler también lo voy a dejar por acá enlazado, pero la idea general es que a la variable que queremos escalar le vamos a restar el valor promedio de esa variable, este mu, y lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Entonces esto, ¿qué resultado genera? Que al momento de escalar la variable escalada va a tener un promedio de 0 y va a tener una desviación estándar igual a 1. Problema de esto, que cuando tenemos
valores extremos en nuestros datos, el promedio de la variable y la desviación estándar van a estar afectados por esos valores extremos. Entonces la mayor parte de los datos puede estar en un rango determinado, pero si los valores extremos son demasiado grandes, inmediatamente eso afecta el cálculo del promedio y la desviación estándar. Resumen de esto, Standard Scaler también es sensible a la presencia de esos valores extremos. Entonces veamos ahora ¿cuál es el concepto de los percentiles y cómo se relaciona eso con el cálculo de valores extremos? Entendamos esos conceptos con un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos estos valores numéricos, son 12 valores en total, y queremos calcular algunos percentiles de interés. Los percentiles son como esos valores numéricos que dividen los datos en unos ciertos grupos de porcentajes. Entonces ya vamos a entender eso con los tres principales percentiles que nos interesan acá. Entonces, si tomamos estos valores y los organizamos de manera ascendente, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 y 16, si los organizamos de manera ascendente y dividimos los datos en dos mitades, es decir, que en un punto determinado del lado izquierdo nos quede la mitad de los datos, si tenemos 12 datos nos quedarán 6 datos del lado izquierdo y 6 datos del lado derecho. Entonces tomamos esos datos, los dividimos en dos mitades y luego entonces buscamos el valor correspondiente a ese punto intermedio. Como el punto intermedio no es ni el 6 ni el 7 en esos datos organizados, sino que es un valor intermedio, pues el valor intermedio va a ser el punto medio entre estos dos valores, entre el 6 y el 7. 6 más 7 sobre 2 nos da 6.5. Este valor de 6.5 que nos parte los datos en dos mitades exactamente, se conoce como la mediana. También tiene otro nombre que es el percentil 50. ¿Por qué percentil 50? Porque parte los datos en 50% de un lado y 50% del otro. O también el nombre con el que nos vamos a quedar es el cuartil 2. Entonces cualquier denominación de esas tiene el mismo significado. Ahora, supongamos que tomamos la mitad izquierda, los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y hacemos el mismo procedimiento, los partimos en dos mitades. Entonces voy a enfocarme acá solo en la mitad izquierda. Como tiene 6 datos, los parto en dos mitades, es decir, del lado izquierdo me van a quedar 3 datos y del lado derecho, de esa mitad izquierda, me van a quedar también 3 datos. ¿Y cuál es el punto intermedio? El punto intermedio es un valor entre 3 y 4, que va a ser exactamente igual a 3.5. Ese valor de 3.5, si observamos lo que queda a la izquierda de ese límite, nos quedan 3 datos únicamente, los datos 1, 2 y 3. Y esos 3 datos, comparados con el número total de datos, que son 12, pues ¿qué representan? Representan el 25% de los datos. Entonces, este punto, igual a 3.5, se conoce como el percentil 25, porque por debajo de este valor de 3.5 tendremos el 25% de los datos. Y también se conoce con el nombre de cuartil 1. Ahora hagamos lo mismo pero para el lado derecho. Entonces tomamos esta mitad derecha del número 7 al 16, tiene 6 datos en total. Partimos esa mitad derecha en dos mitades idénticas, entonces del lado izquierdo de esa mitad derecha nos quedan los números 7, 9 y 11 y del lado derecho nos quedan el 13, el 15 y el 16. ¿Cuál es el punto intermedio? Está entre 11 y 13. Ese valor sería 11 más 13 sobre 2, exactamente igual a 12. Ese número 12, ¿qué nos indica? Si observamos por encima de ese número 12, nos quedan 3 de los 12 datos, es decir, el 25% de los datos, pero por debajo de ese 12, nos quedan 9 datos que equivalen al 75% del total de los datos que tenemos. Es decir, que este punto de acá se conoce como el percentil 75 o también el cuartil 3, que nos indica el valor numérico por debajo del cual tendremos el 75% de nuestros datos. Entonces, en resumen, los percentiles 50, 60, 75, 25, etcétera, etcétera, nos indican el porcentaje de datos que están por debajo de ese percentil correspondiente. Y acá, ¿por qué he dibujado estos 3 percentiles? Porque entonces la mediana lo que nos va a indicar es como el valor central que tienen nuestros datos. Fíjense que la mediana parte los datos en dos mitades y es un valor que nos indica más o menos el punto central de esos datos. Y si tomamos el cuartil 1 y el cuartil 3 y hacemos la resta, es decir, al cuartil 3 le restamos el cuartil 1,
tenemos un valor de 8.5. Esa diferencia entre el cuartil 3 y el 1 lo que nos indica es qué tanto se están alejando más o menos los datos de ese punto intermedio que era la mediana. Entre más grande sea la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1, pues más dispersos o más alejados de esa mediana van a estar los datos. Y esa diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1 se conoce como el rango intercuartiles. Entonces, resumen de todo esto, nos interesa tener claro el concepto de la mediana, valor numérico que parte los datos en dos mitades, y el rango intercuartiles que nos indica qué tanto se alejan los valores de esa mediana o de ese punto central. Entre más grande sea el rango intercuartiles, más dispersos están los datos; entre más pequeño sea, más compactos están los datos alrededor de esa mediana. ¿Y esto por qué nos interesa? Porque al momento de calcular, observemos que al momento, por ejemplo, de calcular la mediana, esencialmente lo que estamos es teniendo en cuenta, en primer lugar, el número de datos, no el valor específico de los datos, sino la cantidad de datos. Entonces, supongamos que por acá, después del 1, del lado izquierdo, agregamos un valor extremo de menos 100. Y supongamos que después del 16 agregamos acá un valor extremo de 200, por ejemplo. A pesar de que esos valores extremos son de menos 100 y de 200, si calculamos la mediana va a seguir estando en este punto intermedio de 6.5, a pesar de que esos valores extremos se alejan muchísimo del rango normal que tienen estos datos. Y si hacemos lo mismo con el cuartil 1 o con el cuartil 3 y por tanto con el rango intercuartiles, lo que ocurre en estos casos de los percentiles es que si tenemos valores extremos, como buena parte del cálculo del percentil depende del conteo de datos y no del valor específico de los datos, obviamente en este cálculo final sí depende del valor específico de los datos, pero antes de hacer el cálculo final lo que hacemos es un conteo de datos. Entonces ese conteo es independiente de si hay o no hay valores extremos. Resumen de todo esto: la mediana y el rango intercuartiles pues son más robustos o menos sensibles a la presencia de valores extremos, y de ahí la importancia entonces de entender este concepto, porque es el que vamos a utilizar precisamente para hacer el escalamiento. Veamos esto con un ejemplo sencillo, comparando por ejemplo el cálculo del promedio y de la desviación estándar con el cálculo de la mediana y el rango intercuartiles. Entonces acá voy a crear un arreglo con 100 datos, con números del 1 hasta el 100, y simplemente lo voy a llamar X y le voy a calcular el promedio y la desviación estándar y voy a imprimir esos valores en pantalla. Entonces esos datos del 1 al 100 tienen un promedio de 50.5 y 28.9. Pero ¿qué pasa? Voy a agregarle intencionalmente a estos valores del 1 al 100, le voy a agregar dos valores extremos en cada uno de los lados. Entonces le voy a agregar un valor en menos 50 y un valor de 500 y calculo nuevamente el promedio y la desviación estándar. Entonces observemos que originalmente sin outliers el promedio estaba en 50.5 y ahora es de 53.9. Se ve modificado el promedio por esos valores extremos, y si lo comparo con la desviación estándar, originalmente era de 28.9 y ahora se sube a 53.7. Entonces, en resumen, la desviación estándar y el promedio son muy sensibles a esos valores extremos. Y ahora repitamos esto, pero en lugar de calcular promedio y desviación estándar, calculemos mediana y rango intercuartiles. A ver qué es lo que ocurre. Entonces acá voy a crear una función que de hecho la vamos a usar más adelante, donde yo voy a calcular la mediana del rango intercuartiles de unas cantidades numéricas. Entonces acá voy a introducir un arreglo, que puede ser un arreglo como este X, un vector simplemente, o que puede ser, como nos va a interesar en el caso que vamos a ver más adelante, pueden ser nuestros datos que van a contener entonces columnas, y cada columna va a ser una variable que va a alimentar el modelo de Machine Learning, es decir, puede ser una matriz. En ese caso lo que nos interesa es calcular la mediana y el rango intercuartiles por columnas, que es esto que coloco acá, axis 0, las columnas, que lo voy a poner por defecto en falso. Entonces, si es falso, lo que vamos a hacer es simplemente tomar el cálculo de la mediana sobre un vector. Entonces digo simplemente numpy.median y le digo entonces calcule la mediana del arreglo. Y como calculamos los cuartiles 3 y cuartil 1, entonces uso la función percentile de numpy, introduzco el arreglo y le digo entonces calcúleme el percentil 75, que es el cuartil 3, y el percentil 25, que es el cuartil 1. Y como calculamos el rango intercuartiles, la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1. Si tenemos una matriz, entonces acá lo que le digo es usemos la misma función median, pero hágame el cálculo de la mediana
por cada una de las columnas. Por eso le pongo aquí axis igual a 0. Entonces si esto lo pongo en verdadero, se va a ejecutar esta porción del código, y si lo dejo falso, que es el valor por defecto, lo calculo como si fuese precisamente un vector. Y entonces ahora tenemos nuestro vector x que tiene 100 datos. Vamos a calcularle la mediana y el rango intercuartiles con esta función, y luego al arreglo que contiene los outliers también le voy a hacer el mismo cálculo con esa misma función, y voy a imprimir en pantalla entonces mediana y rango intercuartiles sin y con outliers para ver qué es lo que ocurre. Entonces veamos que sin outliers la mediana era 50.5, con outliers la mediana sigue siendo 50.5. No hay cambio significativo en la mediana. Y el rango intercuartiles era 49.5. Sin outliers, con outliers se sube ligeramente 50.5, pero no hay un cambio significativo. Entonces vemos que la mediana y el rango intercuartiles son más robustos precisamente a la presencia de esos outliers. Obviamente si tenemos demasiados outliers y si esos outliers son cada vez más extremos, se alejan cada vez más del rango normal de datos, pues esos valores se van a modificar aún más, pero aquí la idea básica es que la mediana y el rango intercuartiles son menos sensibles a esos outliers comparados con la desviación estándar y el promedio. Entonces esa es la idea con la que quiero que nos quedemos, porque ese es el principio de escalamiento que va a usar Robust Scaler. Entonces la idea es muy sencilla. Si en el caso, por ejemplo, de la estandarización lo que hacíamos era tomar la variable, le restábamos el valor medio, el promedio y dividíamos entre la desviación estándar, pues en este caso simplemente lo que vamos a hacer es tomar la variable, no le restamos el promedio sino la mediana, y no dividimos entre la desviación estándar, sino que dividimos entre el rango intercuartiles. Y ya con eso tenemos la variable escalada. A la salida del escalamiento, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener nuestra variable escalada XS, que va a caracterizarse ¿por qué? Por tener una mediana cercana a 0 y un rango intercuartiles cercano a 1. Esa es la idea del escalamiento. Y como en la estandarización, en este caso también vamos a tener un escalamiento inverso, que es simplemente si tenemos la variable escalada, ¿cómo obtenemos la variable en la escala original? Pues simplemente despejamos x de esta ecuación que tenemos acá arriba, y este sería el escalamiento inverso. Tomar la variable escalada, multiplicarla por el rango intercuartiles y sumarle el valor de la mediana. Y esto es importante porque cuando hagamos tareas de regresión, como ocurrió en los dos tutoriales anteriores, pues vamos a tener que convertir la variable que está prediciendo el modelo a esa escala inversa. Muy bien, entonces teniendo claro ese principio de funcionamiento, veamos cómo utilizar el Robust Scaler. Acá lo que hago es, con respecto a los dos métodos que vimos anteriormente, simplemente tenemos que agregar un paso adicional que de hecho también debería estar presente en los otros dos métodos, y es realizar el manejo de outliers. Cuando tenemos un set de datos, muchas veces tiene valores extremos, y lo primero que tenemos que verificar es si esos valores extremos contienen información relevante para el problema que vamos a resolver o los podemos descartar. A eso me refiero con el manejo de outliers. De eso hablo en un video que les voy a dejar por acá enlazado, pero ese sería el primer paso. Entonces, si después de realizar el manejo de outliers tenemos un set de datos que todavía contiene valores extremos pero que son relevantes para nuestro problema, entonces después de eso sí ya usamos Robust Scaler y seguimos estos 5 pasos. El primer paso es, como lo vimos anteriormente en los otros tutoriales, del set de datos en un arreglo poner las variables que van a ser la entrada al modelo, en otro arreglo Y poner las variables que van a ser la salida, realizar la partición de los datos en entrenamiento, validación y prueba, o si hacemos validación cruzada, hacer la partición correspondiente. Y acá viene una de las partes importantes, el escalamiento. Entonces el escalamiento lo tenemos que hacer con Robust Scaler, pero usamos el método Fit Transform para que tome el set de entrenamiento y calcule entonces las medianas y los rangos intercuartiles de cada columna, y con base en esos valores del set de entrenamiento escale ese set de entrenamiento. Y una vez tenemos escalado el set de entrenamiento, usamos el mismo Robust Scaler pero el método Transform para que nos escale los datos de validación y prueba, pero los va a escalar al momento de usar Transform, los va a escalar usando las medianas y los rangos intercuartiles que se calcularon para el caso del set de entrenamiento. Y esto lo debemos hacer precisamente porque en un problema real, cuando entrenamos el modelo,
Los únicos parámetros que conocemos de los datos pues son los parámetros que provienen del set de entrenamiento. Los datos de validación y prueba en este problema que vamos a resolver en este ejercicio pues los tenemos a la mano, pero en la práctica cuando desplegamos el modelo realmente siempre estamos recibiendo datos totalmente nuevos. Entonces esos valores los tomamos como referencia a partir del set de entrenamiento. Y por eso es que usamos acá transform al momento de transformar los datos de validación y de prueba. Después de hacer ese escalamiento, entrenamos el modelo. ¿Con qué lo entrenamos? Con el set de entrenamiento escalado. Por tanto, si el modelo está haciendo una tarea de regresión, va a generar predicciones escaladas, es decir, que van a tener una mediana y un rango intercuartiles escalados. La mediana cercana a 0, el rango intercuartiles cercano a 1, y por tanto cuando hacemos la predicción, es decir, tomamos el modelo entrenado, le presentamos nuevos datos, esos datos que le presentamos tienen que estar escalados porque el modelo aprendió durante el entrenamiento a recibir a la entrada datos escalados, pero el modelo genera predicciones que si tenemos una tarea de regresión, esas predicciones van a estar escaladas y por tanto tenemos que hacer un paso adicional si estamos haciendo regresión de transformación o de escalamiento inverso, que es usar el mismo Robust Scaler que usamos anteriormente en el escalamiento en el paso 3, pero usar el método Inverse Transform para que la predicción, si es regresión, esté en la escala original. Esa es como la idea de lo que vamos a hacer. Así que veamos esos pasos que acabo de mencionarles de manera práctica ya para un problema de Machine Learning. Entonces vamos a usar un set de datos muy similar al que utilizamos en los dos tutoriales anteriores con Min-Max Scaler y Standard Scaler. Entonces vamos a resolver un problema de regresión. La idea es que el modelo que vamos a entrenar va a aprender a predecir el precio por metro cuadrado de una propiedad, el precio en dólares, en miles de dólares, y qué variables de entrada va a aceptar el modelo. Entonces la edad del inmueble, su distancia a la estación de metro más cercana, el número de tiendas en su vecindad y ubicación geográfica de latitud y longitud. Entonces acá vamos a montar Google Drive, ya lo he montado previamente, defino la ruta donde se encuentra el set de datos y lo leemos con pandas, el método readCSV, y acá tenemos nuestro set de datos. Entonces tenemos estas 5 primeras columnas que son las variables de entrada al modelo, ese va a ser nuestro X, edad del inmueble, distancia a la estación de metro más cercana, número de tiendas, latitud y longitud, y esta variable, precio por metro cuadrado en miles de dólares, es la que queremos predecir. Como es una variable continua, lo que vamos a hacer es un modelo de regresión y tenemos un total de 414 registros. Acá lo que tenemos que verificar es si alguna de estas 6 columnas contiene valores extremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a cada columna de ese set de datos y con Seaborn, la librería para visualizar datos de manera sencilla, entonces voy a ir a cada columna y voy a dibujar el histograma para verificar a través del histograma si hay valores extremos. Entonces miremos cada una de las variables. Por ejemplo, acá tenemos la edad del inmueble. Acá tenemos la mayor parte de los datos. Recordemos que acá en el eje vertical es un conteo de cuántos datos están en cada uno de los rangos de variables. La mayor parte de las variables está, para la edad del inmueble, está entre 0 y más o menos 45 años. Pero acá tenemos unos inmuebles con una edad de 70 años. Es decir, esto es un valor extremo precisamente. Ahí ya en ese punto podemos decir que esto es un valor que puede ser válido. De 70 años podemos encontrar inmuebles, por tanto no lo vamos a eliminar, pero entonces ahí debemos tener en cuenta que no podemos usar ni estandarización ni min-max scaler. Entonces acá ya tenemos una variable con valores extremos. Acá tenemos la distancia a la estación de metro más cercana, no vemos valores extremos, las variables están entre 500 y 3000, no se salen de ese rango. Acá, por ejemplo, el número de tiendas, la mayor parte está entre 0 y 10, pero tenemos acá unas propiedades que tienen valores de 22 y 26 tiendas aproximadamente. Esto es un valor extremo que puede suceder. Podemos tener propiedades que tengan un gran número de tiendas en su vecindad. Entonces estos son valores válidos, no los vamos a eliminar, pero como son valores extremos, hacen que usemos Robust Scaler para el escalamiento de esos datos. La latitud también pareciera tener valores extremos, pero observemos que el rango no se aleja demasiado de la mayor parte de los valores de latitud, que están entre 24, aproximadamente 24,9 y casi 25. Estos valores están muy cercanos, entonces realmente no son valores extremos. Para la longitud,
Estos valores de 121.48 tampoco son extremos porque están muy cerca de la mayor parte de los valores. Y para el precio por metro cuadrado no vemos tampoco valores extremos. Entonces tenemos algunas variables con valores extremos. Luego lo que podemos hacer es optar por escalar todas las variables usando Robust Scaler. Esa es como la idea. Entonces paso 1 que tenemos que hacer, crear los arreglos de entrada y de salida. El arreglo de entrada van a ser simplemente las columnas de la 0 a la 4. Es decir, las indexo como columnas de la 0 a la 5 del data frame y convierto eso a un arreglo de NumPy y tenemos nuestro arreglo X. Esto ya lo hemos hecho en los videos anteriores, entonces no voy a detenerme a explicarlo muy en detalle. Y la última columna, la columna 5, que era la salida que queremos predecir, la indexamos con el valor de -1 y ya la tenemos entonces en el arreglo Y. Tenemos X y Y. La partición entonces vamos a hacerla entrenamiento 80%, validación 10% y prueba 10%. Lo hacemos en dos fases usando Train Test Split. En la primera fase tomamos el 80% va a ser entrenamiento y el resto, 20%, luego lo partimos en dos mitades. Entonces acá defino el tamaño del set de prueba del 0.2 y con eso ya tenemos 80% entrenamiento, 20% resto y luego entonces este resto que yo llamé X resto y Y resto lo parto en dos mitades para que nos quede 10% y 10% para validación y para prueba. Entonces simplemente pongo acá test size de 0.5 y ya con eso tenemos la partición. Entrenamiento 331 datos, validación 41 datos y prueba 42 datos. Los X tienen 5 columnas, los Y pues simplemente va a ser un vector de una sola dimensión. Escalamos los datos, entonces acá lo clave es escalar el set de entrenamiento con fit transform y escalar validación y prueba con transform. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Importamos Robust Scaler de scikit-learn, creamos una instancia, queremos escalar tanto los X como los Y, entonces un escalador para X, un escalador para Y, partiendo de Robust Scaler. Ya por defecto entonces Robust Scaler sabe que lo que va a hacer es calcular la mediana de cada columna o de cada variable y el rango intercuartiles y hace la transformación que vimos anteriormente. Escalamos el set de entrenamiento con fit transform, entonces llamamos el escalador de X, usamos el método fit transform, introducimos el X de entrenamiento y obtenemos el X de entrenamiento escalado. Le pongo acá el guión de piso S para diferenciarlo del set de entrenamiento original y hacemos lo mismo pero con el escalamiento en Y, entonces el escalador Y. Acá introducimos los datos de entrenamiento, pero como estos datos tienen un tamaño de solo 331, el Robust Scaler requiere que sea 331 por 1. No vamos a cambiar el contenido como tal, pero el tamaño tiene que ser 331 por 1. Acá en la segunda dimensión tiene que tener un valor de 1, entonces por eso uso aquí reshape menos 1,1 para que nos reajuste el tamaño a ese parámetro que pide precisamente el scaler y ya con eso tenemos los datos Y escalados. Luego escalamos los sets de validación y prueba. Solo vamos a escalar el X porque los sets de validación y prueba los usamos para hacer predicciones ya con el modelo entrenado y por tanto las predicciones pues van a ser las salidas Y del modelo entrenado, entonces solo tenemos que escalar las entradas y en ese caso importante lo que hacemos es usar únicamente transform. Escalamos datos de validación, los X, datos de prueba X y obtenemos datos de validación y de prueba con el guión de piso S para diferenciarlos y hasta ahí ya tendríamos el escalamiento. Acá lo que viene de la línea 15 hacia abajo es adicional, simplemente es para verificar que el escalamiento nos está llevando los datos a medianas cercanas a 0 y rangos intercuartiles cercanos a 1. Entonces acá lo que voy a hacer es tomo el set de entrenamiento, este set de entrenamiento y usando la función que vimos al comienzo de este tutorial le calculo la mediana y el rango intercuartiles para imprimir luego esa información en pantalla y verificar qué es lo que hemos hecho con ese escalamiento. Entonces acá calculo mediana y rango intercuartiles del set de entrenamiento original, del set de entrenamiento escalado y acá voy a hacer lo mismo con los sets de validación y prueba sin escalar y escalados para ver cómo fue ese escalamiento que acabamos de hacer con fit transform y con transform. Entonces tenemos eso y acá simplemente voy a imprimir en pantalla el resultado de esos cálculos que estoy haciendo allá arriba. Entonces tenemos las medianas y rangos intercuartiles originales para el set de entrenamiento. Teníamos estos valores
cada variable tiene medianas diferentes, tiene rangos intercuartiles diferentes y por tanto estamos escalando los datos para que todos estén en el mismo rango. El y también tenía estos valores y tras hacer el escalamiento sobre ese set de entrenamiento, vemos que las medianas de cada columna son exactamente iguales a 0 y los rangos intercuartiles son exactamente iguales a 1 para X y para Y. Entonces ya tenemos los datos de entrenamiento escalados, ya hemos verificado que ese escalamiento hace lo que esperábamos o lo que habíamos visto anteriormente, y si aplicamos ese escalamiento ahora a los datos de validación, entonces tenemos acá las escalas originales y tras el escalamiento, acá lo importante, no tenemos medianas exactamente iguales a 0. ¿Por qué? Porque las medianas de los datos de validación no son idénticas a las de los datos de entrenamiento, pero sí son valores cercanos a 0, y acá los rangos intercuartiles no son iguales a 1, pero están más o menos cercanos a ese rango de valores de 1. Y lo mismo ocurre con el set de prueba. Entonces, tras el escalamiento, pues las medianas son cercanas a 0, pero no son idénticas a 0, y los rangos intercuartiles son cercanos a 1, pero no son idénticos a 1. Y ya tenemos acá nuestros datos escalados. Paso 4, crear y entrenar el modelo. Acá no nos vamos a enfocar tanto en el modelo porque el objetivo del tutorial es ver el escalamiento, entonces vamos a importar un modelo de regresión lineal. De la regresión lineal también hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Creamos el modelo y acá lo entrenamos con el método fit, presentándole ¿qué cosa? Los datos de entrenamiento escalados, tanto entradas como salidas. Creamos el modelo. Y ahora entonces, como es un modelo de regresión, ya está entrenado, vamos a hacer predicciones. Entonces tomamos el modelo, le decimos predict, ¿qué introducimos al modelo? O los datos de validación escalados o los datos de prueba escalados, porque el modelo aprendió a generar predicciones ingresando datos escalados. Pero ¿qué nos va a predecir a la salida? Pues nos va a predecir datos escalados. Y por tanto entonces acá tenemos que, como es una tarea de regresión, este sería el paso adicional, que es realizar el escalamiento inverso. Entonces nos vamos al Y-scaler que creamos anteriormente, le decimos inverse transform para que nos retorne las predicciones a la escala original, que introducimos las predicciones sobre el set de validación escaladas y que nos arroja las predicciones sobre el set de validación en la escala original, y lo mismo para el set de prueba. Y acá simplemente para hacer una comparación de cómo era la predicción escalada y cómo es la predicción, pero ya con el escalamiento inverso o en la escala original, pues simplemente voy a tomar un dato. Acá ustedes pueden cambiar este número. Acá yo puse el dato 10, por ejemplo, de la predicción para el set de prueba. Entonces tomo ese dato 10 y en esa predicción escalada lo imprimo en pantalla y luego tomo el mismo dato 10, pero de la predicción ya en la escala original después de la transformación inversa, y lo imprimo en pantalla para comparar lo que teníamos antes y lo que teníamos después. Entonces, la predicción escalada, la que arroja directamente el modelo, para ese dato era 0.6, pero al hacer la transformación inversa, acá en este punto, entonces tenemos la escala original, que es 49.2, y eso ya está en miles de dólares. Ese es el precio, por ejemplo, para ese dato en particular, del valor del metro cuadrado de ese inmueble en particular. Y con esto entonces ya sabemos qué es y cómo podemos utilizar RobustScaler. Acá importante tener en cuenta que este paso de escalamiento inverso lo aplicamos porque estamos haciendo una tarea de regresión. En el caso de la clasificación no sería necesario hacer ese escalamiento inverso. Muy bien, acabamos de ver este principio de escalamiento con RobustScaler de Scikit-learn que nos permite escalar los datos por la mediana y el rango intercuartiles y que es menos sensible a la presencia de valores extremos en nuestros datos. Y al final de ese escalamiento lo que vamos a tener son datos que contienen una mediana cercana a 0 y un rango intercuartiles cercano a 1. Entonces este método de escalamiento es una alternativa a los métodos que vimos anteriormente como Min-Max-Scaler y Standard-Scaler, que en ese caso particular son sensibles a la presencia de valores extremos. Acá lo que debemos tener en cuenta al momento de usar RobustScaler es que debemos realizar el manejo de valores extremos antes de usar ese escalamiento. De esta manera podemos verificar que los outliers que queden después de ese manejo de valores extremos contienen realmente información relevante para el problema que estemos resolviendo. Recuerden que el código y el set de datos que les mostré en este tutorial lo pueden descargar acá en el enlace que encuentran en la descripción, y recuerden que si les gustó este video los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a compartirlo
compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues ya saben que esto me ayudará a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.